Buenas noches a todos los asistentes a esta cuarta y última sesión del curso básico de Archicad. Para el tema de hoy vamos a elaborar los planos y de qué manera podemos producir los planos. Pues bien, vamos a seguir usando el modelo que iniciamos en la segunda clase, teniendo en consideración que ya lo tenemos acotado, agregando un poco de datos, como las cotas, algunos nombres de los ambientes, los nombres o las denominaciones de cada ventana y puerta, secciones y algunos alzados. Eso sería en cuanto al mapa del proyecto, donde se realiza todo lo que es el modelado de lo que vayamos a requerir del proyecto que vayan a desarrollar. Y en el siguiente icono, con el nombre de mapa de vistas, es donde se gestiona todas las configuraciones conforme nosotros tengamos necesidades de clasificar de este mismo proyecto. Por defecto ya viene unas carpetas ya creadas, que cada una contiene en Archicad se llama una clonación de lo que vendría a ser el contenido de las plantas o los pisos. Por ejemplo, en este caso tenemos plantas que simplemente le cambiaron de nombre, y dentro de estas se encuentran automáticamente todos los niveles que hemos creado en un principio. De igual manera lo que son las secciones, de manera automática se vincula las que vayamos creando. Los alzados de igual manera. Para este caso se agrupó en una carpeta con la denominación de anteproyecto, que viene por defecto en la plantilla. De igual manera, está considerado una carpeta también para lo que es el tema de proyecto ejecutivo, en la que nos viene preconfigurado, preclasificada las siguientes carpetas en planos arquitectónicos para albañilería, acabados, todo lo que es respecto a cancelería, a detalles y las demás que podemos ver ahí. Este método de usar las clonaciones de cada una de estas partes que conforman el mapa de proyecto no es tan recomendable porque exige al equipo o a su computadora que esté en una constante actualización del modelo, por lo que yo les sugiero usar otro método, o es sugerible mejor usar otro método. Para esto nosotros borramos todas estas carpetas que vienen por defecto. Simplemente seleccionamos y en la parte de abajo, en el icono de borrar todo. Es más, esto también lo podemos borrar. Y hasta ahí lo tendríamos en blanco, lo que vendría a ser el mapa de vistas. Para este caso vamos a asumir dos situaciones. La primera, que tengamos una necesidad de presentar unos planos, por decirlo, de anteproyecto, en este caso, para agrupar todas nuestras vistas o las configuraciones de cada planta, sección o vistas 3D. Lo vamos a agrupar en una carpeta. Nos vamos al icono inferior que está aquí abajo, con un icono de una carpetita y acompañado de otro icono de un símbolo de más. Seleccionamos esa opción, agregamos el nombre. Para este caso vamos a considerar que necesitamos los planos de anteproyecto y otra para un proyecto ejecutivo. Si les aparece así es porque está indicando que la jerarquía está dominada por la primera carpeta. En este caso no la necesitamos así. Simplemente seleccionamos la carpeta y desplazamos un poco hacia la izquierda o a la parte superior y volvemos a ordenar bajándola a la parte inferior.
De esta manera ya tenemos nosotros una manera de organizar todo lo que va a ser los planos que vayamos a extraer de nuestro modelo. El siguiente paso es navegar por cada planta. Estando en la primera planta, necesitamos agregar una configuración según la información que vayamos a agregar o quitando algunos elementos mediante las capas. Para esto nos vamos a apoyar de esta paleta con el nombre de opciones rápidas, que la encontramos en el menú Ventanas, la opción Paletas y Opciones rápidas. Lo anclamos debajo del navegador de proyecto. Simplemente seleccionamos o mantenemos presionado el clic izquierdo del mouse sobre el nombre y lo ubicamos de esta manera. Lo siguiente que vamos a hacer es configurar o guardar las vistas, mejor dicho. Para un anteproyecto no necesitamos mucha información, empezando por la escala. Entonces, estando en este nivel, seleccionando esta carpeta, nos vamos al primer icono de aquí abajo, con el nombre de vista nueva. Seleccionamos ese icono y nos aparece la siguiente ventana. Como primer paso, nos pide agregar una identificación de esta vista. El ID lo dejamos por defecto, que lo maneje por el mapa del proyecto. El nombre, de igual manera, se va a reflejar el nombre que le pusimos a los niveles, se va a reflejar aquí en el nombre, pero si tienen la necesidad de cambiarle, simplemente cambian a personalizado y pueden editar el nombre. En este caso lo vamos a dejar por defecto. Lo siguiente, en el grupo de general, vendría a ser lo que va a gestionar todo con respecto a lo que vayamos a ver, el nivel de detalle, las opciones de pluma, para temas gráficos, lo que es sobre escritura gráfica, y lo que vendría a ser fases de rehabilitación, que en este caso no hemos trabajado con esta herramienta, lo dejamos por defecto ese de ahí. Empezaríamos entonces a configurar lo que es combinación de capas. Por ejemplo, como es un anteproyecto, seleccionamos una que viene por defecto, plantas de anteproyecto. La escala, vamos a asignar una en 100. La visualización de estructura, por defecto, la manejamos en completo. Esto solo se considera cuando se empieza a trabajar todos los elementos constructivos de una manera o usando el método de compuestos, en la que vayamos a asignarles varias capas, su núcleo, su acabado. En lo siguiente, conjunto de plumas, que vendría nada más que cambiar las configuraciones que tengamos predefinidas. Las opciones de vista de modelo para una escala 1 en 100, como mencionábamos en la clase pasada, no requeriríamos mucho detalle o mucha información, entonces seleccionamos la que creamos anteriormente. Una sobreescritura gráfica, para ver el cambio, lo podemos cambiar a uno de anteproyecto. Y esta, como les decía, la dejamos por defecto. En el siguiente grupo de opciones, vendría a ser el tema de las acotaciones. En esta parte de aquí podemos, si queremos asumir que todas las cotas o los datos de cotas o niveles van a ser en metros, en centímetros o algún otro. Por defecto la dejamos en metros porque es la que nos interesa. Y esta parte de aquí, la que dice ampliando, tiene las siguientes opciones. Suma actual, la va a mantener de esta manera, como la tenemos la planta, o la podemos optimizar en la que la pantalla o la vista que está limitando a este dibujo se va a ajustar hacia los márgenes derecho, izquierdo, inferior y superior de una manera óptima. Y la opción de ignorar zoom y rotación al abrir esta vista la dejamos por defecto. Y en el grupo de solo 3D, cuando estemos en el entorno 3D y necesitemos documentar, esta recién se va a activar. Y hasta ahí tendríamos la configuración de la primera planta. Y lo que se genera es una captura de la planta, del modelo que realizamos, pero asignándole
algunas configuraciones extra. Como se pudieran dar cuenta, en la segunda sesión que empezamos a modelar, en ningún momento vimos que los muros le asignamos un color de relleno de color negro, o que de manera automática hayamos automatizado todas las plumas o cambiado el color de todas las plumas a un color negro. Esto es debido a estas configuraciones que hemos realizado aquí. Si la queremos volver a revisar, simplemente clic derecho, definiciones de vista, y regresamos a estas configuraciones. Esta es una manera de poder agregar todos los niveles o las plantas. Hay otro método que es dándole en este botón y activando lo que es mostrar organizador. Esperamos un poco a que se active y nos aparece la siguiente ventana. Muy similar al navegador de proyectos, solo que en este caso está compuesta por dos entornos. El lado izquierdo, que vendría a ser la que hemos venido utilizando, y el lado derecho, que es el vínculo o la manera en la que nosotros vamos a agregar más información o más vistas hacia la carpeta de anteproyecto. Entonces, podemos seleccionar varios niveles y en la parte inferior realizar los cambios que veníamos realizando en la primera planta. En este caso ya viene por defecto anteproyecto. La escala, 1 en 100. De igual manera, lo que es el modelo, la vista del modelo, en caso de que trabajen con compuestos, por defecto la dejamos en modelo completo. La pluma, que aquí por defecto viene una ya configurada para una escala 1 en 100. Las opciones de vista, lo que vendría a ser el nivel de detalle y la visualización de algunos datos, por ejemplo, en las puertas y ventanas. Lo que es la sobreescritura gráfica, lo dejamos ahí, anteproyecto. La fase de rehabilitación, la dejamos por defecto en plano existente y en las unidades de las cotas, en metros. Y el zoom, que aquí sí podríamos cambiar a optimizar. Teniendo realizadas estas configuraciones y de igual manera teniendo seleccionada la carpeta de anteproyecto, simplemente damos al botón de guardar vista y se va a agregar hacia el lado derecho. Aprovechando que estamos aquí, podemos de igual manera agregar ya las vistas para nuestra carpeta de proyecto ejecutivo. De igual manera podemos seleccionar todos los niveles. Asignamos una combinación de capas. Por ejemplo, podemos dejar en la que dice modelo de arquitectura, la escala, que en este caso nos interesaría asignarle una escala 1 en 50. El modelo lo dejamos por defecto, las plumas para ver un cambio en escala 1 en 50. Las opciones de vista de modelo, la que teníamos configurada en la clase pasada, a 1 en 50. Una sobreescritura, la cambiamos a una arquitectónica. Lo que vendría a ser las fases de rehabilitación, la dejamos por defecto. Las unidades de acotación de igual. El zoom, lo dejamos en optimizar. De igual manera, teniendo las plantas seleccionadas y seleccionando la carpeta a la que vamos a agregar todas estas configuraciones, le damos al botón guardar vista y se agrega de esta manera. De igual manera podemos hacer con las secciones. Solamente abrimos en el mapa de proyecto lo que vendría a ser el grupo de secciones. De igual manera seleccionamos la carpeta anteproyecto. Si queremos organizarnos un poco más, simplemente seleccionamos la carpeta matriz, por así decirlo, anteproyecto, creamos otra carpeta y podemos agregar una nueva carpeta para agrupar lo que serían las plantas. Y dentro de esta podemos colocar las plantas que hemos estado configurando y asignando a esta carpeta. Como ahora vamos a hacer los cortes o secciones, podemos agregar otra carpeta más. Y dentro de esta podemos proceder a colocar
nuestras secciones, pero para el tema de anteproyecto. Entonces, seleccionamos las dos secciones del mapa de proyecto, agregamos o configuramos sus definiciones, anteproyecto, escala, 1 en 100, las plumas, 1 en 100, la dejamos ahí, las opciones de vista de modelo, la cambiamos a 1 en 100, una sobreescritura de anteproyecto, fase de rehabilitación lo dejamos ahí, las unidades de acotación de igual manera, y optimizar nos percatamos o revisamos que esté en optimizar. De esta manera volvemos a repetir los pasos anteriores y guardamos las vistas. Y ahí la tenemos. Podemos crear otra más para lo que es el alzado. Tenemos un solo alzado, de igual manera, combinación de capa, escala, 1 en 100, pluma para una escala 1 en 100, opciones de vista 1 en 100, una sobreescritura de anteproyecto, la fase de rehabilitación, las unidades y el zoom que se va a aplicar, y guardamos la vista. En el mismo caso podemos repetir todo el procedimiento para el tema del proyecto ejecutivo. Agregamos un nuevo grupo. Agregamos a esa carpeta las plantas que teníamos asignadas. Otra para el tema de secciones. Y una más para el tema de alzado. Repetimos los pasos anteriores. Lo vamos a hacer un poco más rápido. Tenemos secciones para un proyecto arquitectura en escala 1 en 50. Las plumas para 1 en 50. Las opciones de vista lo dejamos ahí, anteproyecto, arquitectura. Fase de rehabilitación, la dejamos, las unidades también, y el zoom también. Y procedemos a guardar las vistas. De igual manera el alzado, para un modelo de arquitectura, o mejor este de aquí, plantas arquitectónicas. La escala, las plumas, las opciones de vista de modelo, la sobreescritura, fases de rehabilitación, las unidades de acotación y el zoom que se vaya a dar a esa vista. Hasta ahí ya tendríamos agrupadas o clasificadas según lo que ustedes van a requerir presentar, ya sea para una etapa de anteproyecto o proyecto ejecutivo, las diferentes plantas, cortes y alzados para cada una de ellas. Si revisamos cada una, por ejemplo, las plantas en la que se ve más, tenemos este detalle. En este caso, se aplicó esta combinación de capa en la que desaparecen algunos elementos. Por ejemplo, las cotas. Hubiéramos optado mejor por seleccionar esta, la 3. Y ahí se ven los elementos. Podemos volver a configurarlas. Seleccionamos las plantas. Nos vamos a sus definiciones. Cambiamos a lo que es plantas arquitectónicas. Y aceptamos esta configuración. Si revisamos cada una de ellas, ya mantiene los elementos que necesitamos, como las cotas, el nivel de detalle, por cada nivel que hayamos modelado. De igual manera, para el tema de anteproyecto, si nos ponemos a revisar, nos muestra una configuración diferente a la que teníamos para lo que es el proyecto ejecutivo.
para todos los niveles de pisos. Hasta ahí, este es un método, el que les recomiendo más. El que venía por defecto era esta de aquí, seleccionando el menú principal del mapa de vistas, en el icono de aquí de una carpetita con una flechita, en la que duplicaba el grupo que teníamos en el mapa de proyecto, aquí ven los pisos. De igual manera se aplicaba todas las configuraciones, pero no siempre vamos a necesitar todas las plantas para ciertas etapas o especialidades que tengamos planteado realizar. Esta es la más recomendable. Y como les decía también, que van a evitar que esté en constante procesamiento su equipo. Lo siguiente, para colocar todas estas vistas necesitamos un formato de hoja o un plano. Nos vamos al siguiente icono con el nombre del libro de planos. Y de igual manera, encontramos ya por defecto algunos grupos, que es este icono de una carpeta con un símbolo aquí debajo, que de igual manera están agrupadas según las etapas que ustedes hayan considerado en el mapa de vistas, que cada una ya contiene sus láminas. Si revisamos una, vemos ya de manera inmediata lo que es el tamaño de la hoja o el plano, su cajetín, rótulo, o como quieran llamarlo ustedes. Pero nosotros vamos a crear una desde cero. De igual manera podemos proceder a borrar, seleccionamos todas, y en el icono de la X, con el nombre de borrar, las eliminamos. Por defecto o como requisito siempre les va a pedir dejar un plano que esté ahí en el árbol de todo lo que es el libro de planos. Y en la parte inferior, este icono con el símbolo de una carpetita de color oscuro, con el nombre de master, es aquí donde nosotros podemos gestionar todos los formatos de hojas que vayamos a necesitar. De igual manera, por defecto ya vienen creadas los siguientes formatos, desde la 1 a 2, a 3 a 4, los 90 por 60, 60 por 45, doble carta y carta horizontal. Si revisamos cada una de ellas, vemos que ya tiene su marco, que es simplemente una polilínea. Aquí podemos diferenciar el área de color netamente blanco y esta área de color gris. Esto delimita el área a imprimir. Es parecido al programa de AutoCAD que les mostraba una línea segmentada por todo el borde, que si colocaban un dibujo sobre encima o fuera de ese borde no se iba a imprimir. De igual manera, el cuadro de datos o el rótulo, aquí también hay un tema para poder automatizar un poco mejor en la información que se vaya a proyectar aquí. Se maneja el tema de autotextos, que simplemente o no es más nada que la herramienta texto, pero en vez de escribir un texto normal, vinculemos la información que tenemos de todo el proyecto para que se refleje en este cuadro de datos. Es por eso que aquí se puede ver textos, por ejemplo, con este icono de Michi o hashtag, como le llaman, y una codificación interna que maneja el programa, en este caso la ID, que vendría a ser la enumeración que vayamos a asignarle a cada grupo. Lo que mayormente vemos es para planos de arquitectura, que vendría a definirse por la letra A y consecutivamente A-1, -2, etc. La escala, que por lo general se muestra con el texto de 1, 2 puntos y la escala que se esté manejando.
algunos datos extra como la fecha, el nombre del plano que vaya a tener todo lo que asignemos a este formato, datos también como la empresa de contacto, el nombre del proyecto que se vendría a reflejar nada más que el nombre del archivo que lo colocamos, algunos objetos de la biblioteca que es, por ejemplo, el historial de revisión para los que trabajen con revisión de planos. Aquí también se va a agregar los datos de manera automática. Y este objeto de acá, que simplemente nos va a reflejar el norte del proyecto. En este caso no le hemos asignado un norte, pero estamos asumiendo que el norte está manteniendo esta posición. Toda esta información, ¿dónde nosotros la podemos agregar? Nos podemos ir al menú archivo y en la opción de info e info de proyecto. Aquí nosotros podemos llenar de manera preliminar antes de iniciar nuestro proyecto o nuestro modelado y agregar toda la información que vean por conveniente, desde el nombre del proyecto, curso básico Archicad 23, datos del solar, para lo que es proyectos de vivienda. Tenemos las siguientes opciones para poder llenar: datos del edificio, nombre de la construcción, descripción de la construcción, ID del edificio, y detalles del contacto. De igual manera, en este icono con 3 puntitos podemos agregar el nombre del contacto. En este caso podríamos ser nosotros mismos. Por ejemplo, voy a colocar mi nombre. De igual manera podemos agregar información del cliente, nombre del completo del cliente. Podemos colocar, a ver, en este caso, algunos datos extra como la empresa del cliente, dirección del cliente, algunos datos como el correo, el número. Y muy aparte nosotros podemos añadir alguno que nosotros no veamos aquí, pero lo necesitamos. Podemos añadir aquí nueva información para el proyecto. Por ejemplo, un dato que podríamos colocar es estado de entrega. Hubo sesión, por ejemplo, número sesión. Y también agregar de inmediato qué sesión estamos, por ejemplo, sesión 4. Hasta ahí ya podríamos asignar nueva información. Simplemente confirmamos. Y aquí, de manera automática, como es un dato general que maneja todo el archivo, ya se cambió el nombre, que vendría, el nombre del proyecto, curso básico Archicad. La escala es la que vamos a cambiar para ver el dato que colocamos, o mejor la mantenemos ahí y cambiamos esta. Este es un texto simple. Ahora podemos agregar la información que hemos creado adicionalmente. Seleccionamos todo el texto o lo borramos. Y en esta paleta que apareció aquí, damos en este icono de la A con un círculo, con una flechita, y con ese nombre de insertar autotexto. Seleccionamos ese icono y nos aparece todas las propiedades que podemos agregar. En este caso, desplegamos lo que es el grupo de detalles del cliente y ubicamos la información adicional que colocamos, que era la número de sesión, y la añadimos. Se agregó automáticamente la información. De igual manera el cliente y de igual manera todo lo que son los autotextos. ¿Cómo cambiamos o creamos un nuevo máster?
Simplemente nos colocamos en el menú principal de los máster, en este icono de abajo, que es similar a este, pero en forma de una lámina con su cajetín de color oscuro, nuevo plano máster. Y es aquí donde podemos crear un nuevo formato. Ponemos un nombre, o A1, adicional, horizontal. Plegamos y seleccionamos el formato a ISO A1, o si ustedes prefieren, agregar de manera personalizada las medidas de la lámina que ustedes requieran. Por ejemplo, si necesitásemos, por ejemplo, una de 900 por 600, si lo toman, pero aquí no reconoce de entre todas estas qué formato es, simplemente se cambia a personalizado. La dejamos en la A1, la orientación del formato, en este caso como le colocamos horizontal, consideramos también la posición en horizontal. En esta parte de aquí, en los márgenes, vendría a ser la definición de esta medida de aquí, del área sombreada de toda la lámina. Vamos a cambiarle a 0 para ver cómo cambia. Esto también influye para temas de exportación a láminas para un formato de WG. Y el punto de inserción, que es un poco irrelevante, la verdad. Opciones extra, mostrar el plano máster sobre el plano o debajo del plano. La dejamos por defecto en debajo del plano. Y el tema de colocación del dibujo maneja dos opciones: autoordenar nuevos dibujos y alinear y asignar dibujos a una red. Por defecto está seleccionada autoordenar nuevos dibujos, en la que nosotros vamos a colocar de manera manual y ordenar de manera manual todos los dibujos que vayamos a agregar en nuestro plano. Y la otra, que nos da un poco de automatización, que es de alinear y asignar dibujos a una red, que nos pide esta configuración: manejar o dividir todo el área útil, descartando lo que es el área de nuestro cuadro de datos o cajetín. Podemos asignar un orden en la que nosotros, simplemente arrastrando varias vistas que tengamos en nuestro mapa de vistas, se vayan a ordenar según la configuración que tengamos aquí. En este caso la dejamos en autoordenar nuevos dibujos y en el botón de crear. Como ven, el área imprimible ya no la tenemos. Eso quiere decir que el área útil de este plano es hasta el borde de la hoja. Y de igual manera aquí apareció nuestro formato, nuestro plano máster. Solo quedaría agregar un poco de información. Nos apoyamos de las herramientas 2D y procedemos a dibujar como cualquier otro dibujo. Agregamos un marco. Recuerden que aquí todo se maneja en milímetros. Si lo medimos en 20, eso quiere decir 20 milímetros. Esto va a la par de las configuraciones iniciales que realizamos en las preferencias de proyecto, en unidades de proyecto. Y el tema de unidad de plano. Como ven, aquí lo tenemos en milímetros. Nos apoyamos también de las líneas auxiliares para darle un poco, apoyarnos un poco. En este caso yo lo necesito para asignar el ancho de nuestro cuadro de datos. No lo voy a hacer todo, simplemente un poco para ver cómo se refleja en las demás láminas. Podemos agregar que el código de este plano, con la herramienta sección, configuramos el tamaño. Por ejemplo, podemos colocar una de 10 milímetros. Y configuraciones ya conocidas, como el estilo de texto, si lo quieren en negrita, en cursiva, subrayada, la alineación.
la pluma. Otra más, este de aquí es importante, el punto de anclaje. En este caso, como nuestro texto va a ir aquí, en esta zona, nos importa o sería conveniente manejar hacia dónde va a variar los textos. ¿A qué me refiero? Si en nuestro plano va a ir, digamos, A-01 en nuestro primer plano, vamos a aumentar un poco más de tamaño. ¿Sí? ¿Qué va a pasar si llegásemos a un plano 100, por ejemplo, y va a aumentar el número de caracteres aquí? Va a suceder esto de aquí, se va a solapar sobre nuestro marco. Aquí viene el tema del punto de anclaje, esta parte de aquí. Si nuestro texto lo tenemos como punto de anclaje, este punto superior izquierdo, toda la variación va a ser a partir de este punto hacia la derecha. O sea que este punto va a ser fijo y cualquier incremento en cuanto al número de caracteres se va a manejar hacia el lado derecho. ¿Qué pasa si lo cambiamos al punto de anclaje superior derecho y lo colocamos de nuevo donde debería ser? Digamos, llegásemos a una cantidad de 2000 planos, el incremento se va a ver hacia el lado izquierdo. Esa es la importancia del punto de anclaje. Entonces, agregamos nuestro autotexto. ¿Qué información voy a colocar? Una información de plano. ¿Pero qué información de plano? El número de plano, puede ser, o el ID del plano. El ID del plano es la que necesitamos ahora. Listo. Hasta ahí ya tenemos. Ahora, ¿qué pasa si queremos ver acá debajo el número de plano y la cantidad total de planos a la que corresponde? También podemos agregar. Bajamos un poco el tamaño del texto. Mantenemos el punto de anclaje. En este caso podemos cambiarla a una inferior derecha, sabiendo que el incremento va a ser a salida izquierda. Y procedemos a colocar el texto. Colocamos el texto, insertamos un autotexto. Ahora, ¿qué información? Necesito el número de plano. ¿Qué más? Y también número de planos en general. ¿Cuántos planos voy a tener en total? Y ahí tenemos. Lo ubicamos. Y aquí se estaría reflejando, por ejemplo, si tuviésemos 20 planos y estuviéramos visualizando el primer plano, va a salir 1, 20. Nos faltaría agregar un separador a que corresponda el texto. Por ejemplo, D. O, si ustedes quieren, un slash. De esta manera. Hasta ahí, así de esa manera podemos agregar información que se vaya a repetir en todos nuestros planos. Lo siguiente que vamos a hacer es cerrar. Cerramos, aquí teníamos abiertas. De igual manera creamos un grupo de carpetas. Para este caso se llaman subgrupos. Ahora, este subgrupo, ¿a qué especialidad o a qué grupo de planos va a corresponder? Teníamos lo que es el anteproyecto. Ahora, ese subgrupo, ¿qué ID va a manejar? ¿Qué codificación de planos va a manejar? La podemos dejar por defecto ahí. Lo siguiente que nos pide es el ID de este subgrupo. Por ejemplo, si aquí cambiamos el prefijo, podemos cambiar a un guión. No cambia, cambia ahí. El estilo, este número que vemos aquí, si lo queremos de manera simple o acompañada de un 0. ¿Y de qué número va a empezar? Para este caso nos faltaría agregar
el código de lo que vendría a ser el anteproyecto. Podemos personalizar aquí, AP, todo lo que vengan a ser planos de anteproyecto van a tener esta codificación de AP. Y como vista previa nos muestra AP-01, AP-02. De esa manera se van a ir enumerando todo lo que esté en este grupo de anteproyecto y procedemos a crear. De igual manera, para lo que es el proyecto, volvemos a crear otro subgrupo. Por ejemplo, aquí ya vendría a ser simplemente la letra A, el nombre, proyecto arquitectónico. A ver. De igual manera, el separador, en este caso un guión, el estilo del ID, y aquí podemos ver de vista previa cómo se va a ir codificando cada plano. Y lo procedemos a crear. Hasta ahí ya tenemos dos grupos correspondientes a los que teníamos creadas en el mapa de vistas. Lo siguiente es agregar planos o láminas. Seleccionamos el subgrupo, en este caso anteproyecto. Nos vamos a la parte inferior, nos ubicamos en el icono de nuevo plano. Aquí podemos agregar el nombre del plano que vaya a tener, por ejemplo, en este caso plantas. El formato, seleccionamos la que hemos creado, formato el COEP, formato A1 horizontal, y lo demás por defecto no cambiamos nada. Y procedemos a crear. Se abre de manera automática nuestro plano, ya se refleja la codificación y la cantidad de planos. Aquí sale 2 de 2, ¿por qué? Porque inicialmente teníamos una ya creada, ahora como ya tenemos una adicional creada, podemos borrar esta de aquí. Y ahora sí va a iniciar de manera correcta. Lo siguiente, sabiendo que estamos en un grupo de planos de anteproyecto, vamos a agregar todas nuestras vistas que tengamos de anteproyecto. Nos vamos al mapa de vistas, desplegamos nuestro grupo o nuestra carpeta de anteproyecto, desplegamos nuestras plantas, seleccionamos una y manteniendo el clic izquierdo del mouse, simplemente arrastramos y colocamos sobre el plano. Y ahí lo tenemos. Podemos agregar de manera individual o seleccionando varias, repitiendo el procedimiento, arrastramos y soltamos y se va a agregar a nuestro plano. Si creamos otro plano para el tema de secciones, repetimos el procedimiento, nuestro subgrupo de anteproyecto, agregamos un nuevo plano, en este caso vendrían a ser secciones, nuestro formato, creamos, como ven, se va enumerando de esta manera. Si revisamos el primer plano, 1 de 2, y el código AP1, y el segundo plano, 2 de 2. De igual manera, nos vamos a nuestro mapa de vistas, a nuestra carpeta de secciones o cortes, seleccionamos y arrastramos. Y ahí tenemos. Ahí tenemos nuestras vistas que habíamos configurado en un inicio. Simplemente es ubicar. Y ahí la tenemos. Un dato extra también que nos da es el título. También es configurable. Ahora nos vamos al tema del proyecto arquitectónico. Repetimos el procedimiento. Creamos un nuevo plano. Plantas arquitectónicas. El formato. Y creamos. De igual manera podemos seguir creando primero los planos. Secciones arquitectónicas. Ustedes ya colocan el nombre que deseen. Creamos.
Como ven aquí, se enumera de una manera automática el código del plano o de este grupo, de lo que es respecto a arquitectura, y la enumeración por cada plano. Si revisamos las anteriores, mantiene el dato tal cual estamos manejando aquí. Es el plano número 3 de un total de 4. De igual manera, lo que es el anteproyecto es el plano número 2 de un total de 4 planos. Y así sucesivamente se puede ir actualizando. Ahora, otra manera también de colocar las vistas. Nos vamos al mapa de vistas, a nuestro grupo de vistas de proyecto. Como es plantas, podemos seleccionar todas. Clic derecho, perdón. En este caso solo una por una. Clic derecho del mouse y la opción de colocar en plano. Simplemente nos va a ahorrar el paso de arrastrar y soltar. Y colocamos. De igual manera, las demás plantas, colocamos. Ahora tenemos esta diferencia. Supuestamente debería mostrarse la misma información en cuanto a los ejes. Si quisiéramos corregir, simplemente seleccionamos clic derecho y nos vamos a modificar definiciones de vista de origen. Y en lo que es combinación de capas, para que se vea la misma información que la de abajo, a ver, seleccionamos otra. Por ejemplo, en esta manejamos el tema de plantas arquitectónicas y aceptamos. Otro dato importante también que viene por defecto en el programa es esta opción de aquí, de tipo de actualización. Por defecto está manual. ¿A qué se refiere? Que para actualizar el cambio que hemos realizado, tenemos que irnos a las opciones con el clic derecho del mouse e ir a la opción de actualizar. Pero también podemos manejar el tema de actualización automática o autoactualizar. La dejamos ahí, actualizamos necesariamente y se va a actualizar. Para este caso ya queda muy corto el formato del plano. También podemos cambiar. Seleccionamos nuestro plano en el libro de planos. Aquí debajo hay una barrita con el nombre de propiedades. Desplegamos. Y aquí aparece en resumen los datos de este plano. Y aquí encontramos el formato. Podemos cambiar a una más grande. En este caso no tenemos otra. A ver si cambiamos a esta. Y cambia de manera automática y podemos ir acomodando nuestros dibujos o nuestras vistas. En este caso nos conviene crear un nuevo formato. En este caso vamos a llamarle A0. A0 horizontal o no es necesario. De igual manera, seleccionamos, nos vamos a sus definiciones, cambiamos el tamaño a A0 y lo demás se mantiene. Ahora sí podemos agregar ese tamaño de hoja o de formato a nuestro plano. Regresamos al plano, le asignamos ese formato. El único inconveniente que tenemos que corregir es nuestro cuadro de datos y márgenes. Se refleja esto, lo que pasa aquí. Para este caso solo vamos a mover nuestro cuadro de datos. Ahí. Cerramos y se actualiza de manera automática. No es seleccionable cuando estemos en un plano, solo cuando estemos editando los máster o los planos máster se va a poder editar esta información. Y aquí podemos seguir nosotros acomodando, agregando más vistas. De esta manera. De igual manera, para el tema de secciones, nos vamos a nuestras secciones creadas, arrastramos y soltamos.
Ya podemos ver nuestros dibujos en nuestro plano. Simplemente nos queda acomodar un poco. Para el tema de alzados, podemos crear uno más o simplemente agregarle aquí. La carpeta de alzados de nuestro proyecto ejecutivo. Seleccionamos y arrastramos. El comando para mover es seleccionamos el dibujo y control más D, podemos mover el dibujo. Y ahí lo podemos ver. Otro dato importante también es, por ejemplo, cómo sabemos qué vistas tenemos en cada uno de nuestros planos. En nuestro libro de planos, en nuestros planos creados, se ha activado este icono de una flechita. Desplegamos y ahí podemos ver todas nuestras vistas agregadas en este plano. Se repite en cada una que hayamos creado. Lo siguiente, ya pasamos en un inicio del mapa de proyecto donde modelábamos, dibujábamos, agregábamos secciones, alzados, todo en lo que es mapa de proyecto. De ahí nos pasamos a lo que es el mapa de vistas, donde configurábamos todo lo que vayamos a necesitar de acuerdo a nuestra clasificación o de acuerdo a nuestro grupo de que necesitamos entregar. En este caso tomamos lo que es anteproyecto y proyecto ejecutivo. Y de ahí procedemos a crear nuestros grupos de igual manera, repitiendo un poco lo que es el mapa de vistas, solo que aquí nos pide agregar una codificación y dentro de ellas agregar nuestros planos. Lo siguiente es de qué manera nosotros podemos imprimirlas o en este caso publicarlas. Para esto nos saltamos al siguiente icono con el nombre de grupos de publicación. De igual manera ya vienen preconfiguradas unas 4. Nosotros las borramos para ver cómo se maneja este tema. ¿Qué hacemos aquí? Aquí viene el tema de nosotros, en qué manera nosotros vamos a entregar todos nuestros planos o de qué manera nos requieren entregar nuestros planos. Por lo general viene definido en qué formatos. Por ejemplo, el que más aún se sigue usando es el tema de archivos o planos DWG, lo que se usa en AutoCAD. Pues podemos crear aquí un grupo de publicación en la que se vayan a exportar de manera automática un formato DWG. De igual manera, para archivos de tipo PDF, podemos crear un grupo de publicación que vaya a ser específicamente para que se exporte a un formato PDF. Estando en grupos de publicación, haber borrado las que venían preconfiguradas, simplemente nos vamos a este icono de aquí abajo, con el nombre de nueva definición de publicador. Seleccionamos ahí. Aquí agregamos alguna información que nos haga ver a qué formato se va a exportar. Por ejemplo, planos PDF. Sabiendo que van a ser PDF lo que vayamos a exportar de este grupo de publicación. Y quizás también necesitamos exportar a un formato DWG. Entonces creo otra. Planos DWG. Listo. Entramos aquí en cada una de estas, primero a lo que es planos PDF, con doble clic ingresamos aquí, o también podemos usar el organizador, que en lo particular lo veo un poco más fácil. Nos vamos a este icono de selector de proyecto y activamos mostrar organizador. Se vuelve a repetir
lo que veníamos usando en la creación de las vistas, solo que ahora no vamos a hacer vistas, sino grupos de publicación. Acá podemos ver lo mismo que hemos creado aquí. Pero ¿de dónde vamos a jalar los planos? Del mapa de vistas, no. Podríamos, sí, para ciertos casos, pero para este caso en particular necesitamos los planos ya armados. Entonces nos vamos, en la parte del lado izquierdo, nos vamos a libro de planos y nos volvemos a encontrar todos nuestros planos que hemos creado. Entonces, teniéndolo de esta manera, en el lado izquierdo, lo que es el grupo de planos, y por el lado derecho, nuestros grupos de publicaciones, procedemos a agregar nuestros planos a cada grupo correspondiente. En este caso, iniciamos a los planos que vaya a ser en PDF, entramos con doble clic, seleccionamos los dos grupos, y en la parte de abajo vuelve a aparecer el botón, en este caso añadir atajo, y simplemente seleccionamos esa opción de añadir atajo y se va a agregar todo el contenido que esté aquí hacia nuestro grupo de publicación en PDF. O si gustan, de manera independiente, seleccionar el plano y con nuevamente el botón añadir atajo, se agrega solamente el plano. Ustedes ya pueden optar en qué opción les parece mejor. Para este caso lo borramos este. Ahora nos falta asignar el formato. Entramos a cada una de estas. Nos vuelve a aparecer nuestros planos. Por defecto ya viene un formato PDF, pero vamos a asumir que estuviese en otro formato. Seleccionamos nuestros planos o el grupo en sí o la carpeta. En este caso ambas, porque ambas van a ser en PDF. Nos vamos hacia la parte inferior, en el grupo de formato. Y aquí nosotros asignamos en qué formato se va a exportar todos esos planos. Si desplegamos, nos aparecen las siguientes opciones. Los formatos vectoriales, entre ellas el DWG, que vamos a usar en el otro grupo. Formatos de imagen, algunos formatos extra, como el Windows Enhanced, el Windows Metafile y el PDF, que es lo que nos interesa. Lo siguiente, con la que hemos obviado un poco, simplemente es un resumen de la configuración que tiene este plano. Ahora nos regresamos con este icono de la flechita a un nivel superior y procedemos a agregar lo que es los planos a un formato DWG. Entramos. Para este caso vamos a optar, para mostrar un poco, si agregásemos plano por plano, añadimos los planos, de igual manera lo que es el anteproyecto, añadimos, seleccionamos todos nuestros planos, le asignamos a qué formato se van a exportar, en este caso DWG, y ya cambia su icono y un texto ahí que nos indica que es el formato DWG. Volvemos a regresar donde se ven todos nuestros grupos de publicación. Seleccionamos una. Ahora nos falta asignar en qué ruta se van a exportar o en qué carpeta se va a almacenar de nuestro equipo. Seleccionamos. Nos vamos a este botón de aquí, propiedades de publicación. Y nos aparece el siguiente cuadro, en la que nos pide ciertas configuraciones, por ejemplo, método de publicación. ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué manera vamos a publicar? Vamos a imprimir, vamos a guardar un documento, vamos a plotear, o una opción que también maneja el software, que es un hipermodelo BIMX. En este caso no tenemos creada una información para este formato. Lo que nosotros queremos es guardar estos documentos. Lo siguiente, tenemos tres opciones. Si queremos crear un solo archivo,
queremos crear una estructura real de carpetas, o todos los documentos en la misma carpeta. Si probamos uno de estas, a ver, la primera, nos cambia los detalles. Si cambiamos a la segunda, solo una configuración para asignar la ruta. Y la tercera, de igual manera. Entonces, para este caso vamos a seleccionar la segunda. Ahora, ¿dónde vamos a guardar? Damos en el botón examinar. Navegamos por todo nuestro equipo. En este caso podemos crear una carpeta. Por ejemplo, le asignamos un nombre, Archicad, PlanosCAD o DWG. Seleccionamos y aceptamos y ya guarda esta ruta y confirmamos. Bueno, en este caso era para los PDF, entonces corregimos ese dato. Creamos otra carpeta, a ver. AC, planos, PDF. Seleccionamos y aceptamos, confirmamos. De igual manera, para los que van a ser planos en DWG, la segunda opción, asignamos la ruta, en este caso la que teníamos ya creada, y aceptamos. Hay un tema aquí con el formato DWG, que adicional a la ruta nos pide el tema de traductores. Archicad, para la exportación de sus formatos a vectores, lo maneja con unos archivos que se llaman traductores, que lo pueden ver en esta parte de aquí, 01 para posterior edición. Tenemos por defecto estas 4 opciones. Para este caso vamos a seleccionar la primera. Regresamos. Para los PDF no hay mayor configuración que solo esa, más que estas opciones de documento en cuanto si queremos guardar un archivo PDF a colores, a blanco y negro o escala de grises, o si queremos agregar unos datos de cabecera o pie de página. Adicionales a esta, opciones PDF, si queremos crear tipo de contenido, tipo de seguridad, la resolución. Aquí pueden ver el tema de la resolución porque hay unos que trabajan con archivos PDF y lo usan en otro software para editarlos o ambientarlos. Aquí pueden cambiar la resolución que vaya a salir de esos archivos. Así, de esta manera. Ahora, ¿cómo lo exportamos? Antes hay una configuración extra para los planos de CAD. Recuerden que estamos usando un traductor de 01 para posterior edición. Hay una configuración que les voy a mostrar aquí para que se respeten las unidades de medida. Nos vamos a Archivo, Interoperabilidad, TXF DWG, Definiciones de traducción. Aquí están esos 4 o 5 traductores que nos mostraba. Nosotros estamos usando la primera. Y para verlo en las unidades reales, cuando lo estemos revisando esos planos en CAD, seleccionamos, nos vamos a definiciones, y en la primera configuración de unidad de dibujo, le colocamos en metros. Por ahora, esta es la única configuración recomendada. Guardamos. Listo. Regresamos a nuestro organizador. Ahora sí podemos proceder a publicar o imprimir estos archivos. Seleccionamos los planos de DWG. Si lo vamos a hacer de manera independiente, seleccionamos y en la parte inferior, al costado de este botón de publicar, hay otra opción que nos dice: ¿quieres publicar los grupos seleccionados, el grupo afectado por la entrega actual
o todos los grupos. Creo que el mensaje es claro aquí. Si seleccionamos el grupo seleccionado y demos al botón publicar, solo va a exportar lo que tengamos seleccionado aquí arriba, en este caso los planos CAD. Si seleccionáramos todos los grupos, va a ignorar lo que tengamos seleccionado y lo va a exportar todo de manera grupal. Para este caso, vayamos uno por uno. Hasta eso voy a ir abriendo el programa CAD. A ver, que vaya abriendo un poco. En todo caso, empecemos por los archivos PDF. Seleccionamos todos nuestros planos que vayamos a exportar a PDF. Con la opción de grupo seleccionado y le damos al botón publicar. Nos aparece esta ventana de estado de publicación en la que nos muestra todos los planos que se van a publicar. De manera resumida, la ruta donde se va a guardar, el estado, como ven aquí dice guardado, es porque ya se guardó, ya se exportó, a diferencia de este último, que ya cambió. El tamaño de cada uno de estos archivos, y la principal aquí, el icono del check verde, ese nos indica que ya la exportación se realizó de manera efectiva. Si ven otro tipo de icono es porque aún se está procesando, o sea, se está exportando. Ahora nos muestra que todo ya se exportó, publicado 4 de 4, hecho, y cerramos. Ahora nuestros planos CAD, seleccionamos, grupo seleccionado, y procedemos a publicar. De igual manera, se vuelve a repetir. Como ven ahí el icono de una flechita nos indica qué lámina o qué plano se está publicando, su estado, al ser un archivo tipo vectorial y al contener más información como tramas, cotas, líneas, demora un poco más. Acá podemos ver el estado, el estatus y el icono nos indican en qué estado está. La flechita está en curso. Como ven, demora un poco lo que son las plantas. Esperamos un poco. Y listo, ya terminó la exportación de los planos. Podemos revisar nuestros archivos CAD. Donde lo teníamos guardado en la carpeta AC planos de WG. A ver un rato. Ahí. Abrimos y ahí tenemos los planos que hemos exportado. Y de esta manera podemos tener los planos elaborados en el programa en un formato CAD sin ningún problema. En este caso vemos lo que es el anteproyecto. Si seguimos revisando los demás, aquí lo que vendría a ser el proyecto ejecutivo, en este caso las secciones. Aquí vemos las plantas. Y todo funciona con normalidad. Si queremos imprimirlas de una vez, podemos seguir configurando todo respecto a lo que es el ploteo, lo que ya de manera rutinaria ustedes ya realizan. Si revisamos el formato, mantiene las medidas, o en este caso tenemos que asignar una impresora. A ver. Ahí mantiene las medidas. Lo único aquí que nos faltó revisar es
que también lo podemos ver en el espacio modelo. Aquí están nuestros dibujos. Están nuestros dibujos. También respeta qué tipo de elemento es. En este caso, tengo seleccionada lo que es la cota. Y lo considera o lo tiene reconocido como una cota. Si revisamos los muros o las columnas, según la configuración de traductor, en este caso la tenía configurada por defecto a que sean como bloques. Se puede configurar un poco más. Los símbolos de secciones y alzados, de igual manera. Todo sin problema. De igual manera lo que es el anteproyecto, nos vamos a su espacio modelo y ahí tenemos toda la configuración del espacio modelo. El color más bien ya viene según lo maneja el AutoCAD. Ya saben que para AutoCAD lo que es blanco, textos de color blanco o cualquier elemento de color blanco, en un área o en un espacio de trabajo color negro lo vamos al blanco. O si cambiamos al color de fondo, a ver un rato, a uno blanco, los textos van a ser negros. Esto ya es propio del programa de AutoCAD. Y ahora revisamos los archivos PDF. Aquí lo tenemos. Están agrupadas por carpeta. Entramos a cada una de ellas. A ver. Esperamos un poco y ahí tenemos nuestros archivos en PDF. Todos los archivos que hemos exportado en PDF sin ningún problema. De igual manera, lo que asignamos como planos para proyecto ejecutivo, ahí lo tenemos. También nos respeta lo que son las capas, lo que quieran compartir los PDF y con las pocas actualizaciones de los programas CAD que ya pueden importar PDFs y convertir a un archivo nativo vectorial. Ahí lo pueden hacer con toda tranquilidad. Y el potencial que ustedes le pueden dar según vayan aprendiendo a manejarlo es aquí, en usar este navegador de proyecto, tener claro cómo es el trabajo en mapa de proyecto. De ahí tengo que pasarme a lo que es mapa de vistas. De ahí recién voy a generar mis planos para posteriormente publicarlos según el formato que yo desee, de manera individual o de manera grupal, según la cantidad de grupos de publicación que ustedes estén manejando aquí. Otro tema importante que les pueda mencionar, que, que borren, que borren las que vienen por defecto, así se evitan de tener visualizaciones medias raras. Por ejemplo, se ve que en los que usan esta plantilla por defecto, con lo que venía aquí en el mapa de vistas por defecto, en los planos por defecto, se topan o se dan con la sorpresa de que, digamos,
tengan una configuración diferente con la que estaban trabajando. Por ejemplo esta, que no voy a ver mis puertas. Cuando usan todo lo que viene preconfigurado y lo usan sin saber de dónde sale esta configuración, se dan con estas sorpresas y se preguntan, ¿no? ¿Y por qué no me aparecen las puertas? ¿Por qué no me aparecen los marcadores? Y no me sale como esta, ¿no? Que sí tiene su marcador. Si es por temas de capas, en algunos casos, ¿por qué no veo, por ejemplo, aquí? ¿Por qué no veo aquí? ¿Por qué no veo mis cotas? Dicen. Es por esto, ¿no? Por las configuraciones que le den, las vistas, a sus definiciones de vista, que todo va de la mano, en la combinación de capa, la escala, la visualización de la estructura, conjunto de plumas, todo va de la mano. Y si ustedes ya se ven en este problema, simplemente van aquí a sus definiciones de vista y lo corrigen para que se muestre de una manera correcta. Bueno, si hay alguna duda o consulta con respecto a este tema, en realidad esta sesión va a ser ya corta, un poco corta. Si hay alguna duda por ahí. O en todo caso, para darle el pase ya para cerrar esta sesión al grupo de COEP. Bueno, voy a adicionar un poco más. Se me olvidó también mostrar cómo podemos extraer del modelo 3D algunas vistas. Nos vamos al modelo 3D, al entorno 3D, donde podemos navegar y visualizar. Pero si yo quiero una vista del entorno 3D, podemos guardar esta vista como tal. Ahora vamos a quitar este de aquí, ahí. Mediante esta herramienta, o guardando una vista fija, según la tengamos posicionada. Nos vamos al lado de 3D, este icono de un cubito, desplegamos, dependiendo de la perspectiva que ustedes quieran. Ahora veamos un poco la diferencia. Esta es una axonométrica, esta es una cónica. Podemos guardar una vista de esa, vista nueva. Se vuelve a repetir estas configuraciones, pero aquí ya se activa la última de solo 3D. Generar en 3D, estilo de 3D, según como la vemos aquí, colores propios, sí, la dejamos ahí. La creamos y la tenemos aquí en el mapa de vistas. O si queremos agregar información extra, etiquetas, por ejemplo, el único método es mediante el documento 3D. Seleccionamos ahí teniendo nuestro modelo 3D según lo queramos ver. Documento 3D, clic derecho, nuevo documento 3D, desde el 3D, el ID, el nombre, y creamos. Se va a crear una copia del 3D. Aquí no podemos orbitar, es una captura vectorial del modelo 3D, con la diferencia de que solamente en este entorno nosotros podemos realizar el tema de acotación. Podemos agregar cotas.
Etiquetas. Ahora vamos a entrar un poco en lo que es etiquetas. Ahora, ¿qué tipo de etiqueta yo quiero? Desplegamos aquí. Tenemos para un alzado, ¿no? A ver, que nos muestre la información y clasificación de propiedades. A ver, revisemos esa. Indicamos el elemento a etiquetar. Picamos. Y ahí tenemos esta información. En este caso vamos a activar sus flechitas. Aquí. Indicamos, seleccionamos, arrastramos y colocamos la información con respecto a ese elemento seleccionado. ¿Qué información nos muestra? La que vemos aquí arriba, en sus definiciones. Empezando por su ID o enumeración, función estructural, como no tiene asignada alguna, si la asignamos, aquí, si es un elemento de carga, sin carga o indefinido, a ver, para ver el cambio, si le cambiamos a de carga, se cambia en la etiqueta. De igual manera, estados de rehabilitación, su fase también. Todo es mediante la documentación 3D. De igual manera, podemos seguir guardando nuevas vistas. A ver, a lo que esté por defecto. Podemos agregarlas en nuestro plano. De esta manera. O si queremos mostrar algún detalle adicional, por ejemplo, queremos ver todo nuestro modelo cortado, con las teclas Control más Y, nos aparecen estos nuevos iconos en forma de tijeritas. Arrastramos, aparece un plano de corte, lo dejamos y finalizamos. Y podemos ver de una manera cortada todo el modelo, de cualquier dirección que nosotros queramos. Si agregamos uno más, a ver, podemos seguir cortando el modelo para tener otro tipo de vista de nuestro modelo que hemos realizado. Sin escaparnos, que la única manera de documentar es mediante documento 3D. Corte, a ver. De igual manera, aquí podemos agregar cotas, textos, etiquetas, todas las herramientas 2D, a excepción de la de sección y alzado, porque no tendría relevancia agregar aquí un símbolo de sección o alzado. Por ejemplo, vamos a etiquetar este elemento. Si queremos otro tipo de etiqueta, simplemente cambiamos. Por ejemplo, esta. O esta genérica, que nos muestra más información. Toda esta información también se puede gestionar, pero de manera inmediata podemos tener su ID, el nombre de la herramienta, a qué cota se encuentra este elemento, las dimensiones, en este caso su espesor, su área, su volumen, sus capas, en este caso como es un forjado por método simple, solo nos muestra el material y su espesor, concreto armado, las superficies, algún texto personalizado que queramos agregar. Pero aquí también podemos cambiar aquí algunos aspectos como su estructura. Y ahí podemos ver un poco más de detalle. Lo que vendría a ser las capas, el núcleo y su acabado. De igual manera para el muro.
cambiamos a una estructura compuesta para los que quieren probar modelar tal cual se construye en la vida real. Así se puede documentar también y modelar. Si agregamos una etiqueta, tenemos esa información. Como les digo, se puede modificar, gestionar, cambiar el aspecto. Todo se puede aquí. Para este caso, ya vemos un poco más desglosado lo que son las capas de este muro, de este tipo de muro. Por ejemplo, aquí vemos el espesor, que es el acabado de yeso, el material, de 0.1. El núcleo, que en este caso por defecto está en perfil de acero estructural, con un espesor de 10. Y el acabado interior, de igual manera que es acabado de yeso. Si cambiamos a otro, simplemente se actualiza la información. Otra manera rápida que quizás hayan visto con la que documentan o agregan la vista es estando en nuestra vista creada. Aquí, clic derecho, guardar vista y colocar en plano. Esta también es una opción, no tan recomendada, pero existe ahí. Y de esta manera podemos seguir agregando más información. Podemos modificar los títulos de esta parte de aquí abajo. Como cualquier otra herramienta, entramos a sus definiciones. En el grupo de título. En este caso solo hay estas cantidades de título con sus respectivas configuraciones. Tamaño, si cambiamos a 1.10, la fuente. Configuraciones extra de este tipo de título. Su posición, si la queremos abajo, con respecto a esta vista. Si la queremos al lado izquierdo, la separación que va a tener del título, el título con el dibujo. De igual manera, qué información se va a mostrar en el título. Si quitamos esta de aquí y esta de aquí, agregamos un prefijo para la información de escala. Algunas opciones también de sobreescribir el texto, lo que es la visualización, qué pluma va a manejar. Y ahí se ven los cambios. Bueno, ahora sí, esto sería todo. Esta es la última sesión. Si hay dudas, preguntas, consultas o algún Sí, comunicado. buenas noches. Lo que le consultaba acerca de la asistencia por WhatsApp. A ver el equipo de COEP si me ayuda con esa información. Esperemos un poco que nos responda el equipo de COEP. También la grabación de la sesión 3, no sé si la podrían subir o si la van a subir.
Bueno, un agradecimiento a todos los asistentes que han